Bendiciones, Dios me los bendiga. Aquí nuevamente con ustedes, el apóstol Daniel Castañares desde Dallas, Texas, desde allá. Abel Diegues desde la ciudad de Louisville, Kentucky. Qué bueno, qué bueno. Nuevamente, Abel, con un tema bien interesante, incluso también con peticiones de gente que nos está pidiendo oración. Así que desde ya queremos hacerle llegar a ustedes la necesidad que tengan, porque a veces la necesidad no se puede suplir solamente con dinero. Necesitamos también la intervención de Dios. Si bien que Dios lo hace en todas las áreas y de diferentes formas, es importante de que nosotros podamos participar de una u otra manera. Así que justamente, bueno, esto lo vamos a hacer al final del tema de hoy, porque vamos a compartir el tema, pero queremos darle tiempo a cada una de aquellas personas que tengan una necesidad importante, relativa, necesaria. Así que quiero presentarle este ministerio GOS, Ministerio Internacional Gloria de Siloé, que está para servirles a ustedes en las 3 plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. Y queremos que se comuniquen con nosotros por aquellas cosas, como una de los temas que hoy vamos a compartir, que tiempo atrás surgió y que a través de una conversación que tuvimos con Abel hoy, Dios la trajo a memoria. Y es justamente, yo la titulé como 2 escuelas que tienen que ver justamente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, vamos a leer algo muy particular que está en versículo 1 hasta el 15, vamos a tocar por ahora. Versículo del 1 al 15 del Evangelio de Juan capítulo 3. Hay algo importante que me gustaría resaltar y es de que justamente pusimos 2 escuelas. Tal vez no diga mucho, pero a ver, como para que vayas preparándote para una primera pregunta, pero no vamos a ir parte por parte, no vamos a saltarlo para que podamos entender las 2 posturas, porque hay 2 escuelas aquí. Sin darnos cuenta, hay 2 cuestiones, dos escuelas, 2 cuestiones, 2 preguntas, dos introducciones totalmente diferentes, aunque muchas veces eso yo creo que nos está pasando a la iglesia. Yo creo que nosotros hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Y queremos ver cómo podemos fusionar estos 2 criterios. Algo está pasando para poder entenderlo y que creo que va a ser importante lo que hoy vamos a compartir, porque estos 2 puntos de vista tienen mucho que ver con la iglesia actual y con creencias y enseñanzas un poquito erróneas, un poquito fuera de conocimiento, otra con buena intención, pero no lograron entrar como es debido. Por eso es que le pusimos al tema 2 escuelas, porque ya van a entender por qué son 2 escuelas, porque de un punto de vista es uno y de otro punto de vista es el otro. Voy a leer esto, mientras tanto, vamos a preguntarlos, mientras que vayas pensando esta escuela, ¿no? Este tema, esta pregunta primeramente, a ver, ¿era el único en su condición? ¿Qué lo separaría a estas 2 personas, a este hombre que llega de noche? A ver, para que vayas pensando las respuestas, ¿no? Yo voy a leer los versículos y quería que tú meditaras en esto para que luego nos introduzcas a través de esta pregunta. Porque este hombre va de noche y le hace una pregunta en la cual no era el único que ya estaba teniendo inconveniente para entender la enseñanza nueva que traía este rabino. Que de hecho rabino, él le dice rabí, que significa en hebreo rabino, maestro, pero qué curioso, él no había estudiado en ninguna escuela que lo identificara como tal, no tenía ningún nombramiento, ni catálogo, ni personaje, pero sin embargo un maestro como este de la época lo llamó maestro. Así que una de las preguntas es, ¿esta persona era la única persona que pensaba de esta manera? O la otra pregunta paralela a esta, ¿qué los sorprendía a este hombre, como al resto de los mismos rabinos, que este hombre vino a consultarle de noche? Ve pensando la respuesta. A ver, voy a introducirnos con la lectura de la Biblia, que está en Juan capítulo 3. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este es el personaje importante, son los 2 personajes que vamos a introducirlo. Un principal entre los judíos. Ese principal quiere decir que era un hombre importante, reconocido en ese tiempo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mira, acá tiene mucho que ver con la respuesta que hacemos como introducción. A ver, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, porque de tal manera, ese versículo maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, a ver, todo tuyo. Explícanos esa introducción. Sí, qué interesante el tema de hoy, Daniel, y por título, dos escuelas, ¿verdad? Dos escuelas. Definitivamente dos escuelas. Y cuando viene a mi mente dos escuelas, yo estoy viendo como dos escuelas, la escuela del Antiguo Testamento y la escuela del Nuevo Testamento. Cristo, Isaías 42 dice que y te pondré por pacto a las naciones. Cristo, el nuevo pacto, la escuela del nuevo pacto. Y este hombre, Nicodemo, con enseñanzas del Antiguo Testamento. Qué interesante, dos escuelas. Pero también veo dos escuelas como la escuela del logo, la escuela de la letra, pero veo entonces la escuela del espíritu. Qué interesante que Nicodemo le dice, sabemos que eres maestro y que has venido de Dios porque nadie hace estas señales. Wow, el logo no produce señales, el espíritu produce señales. Wow, la escuela del logo, la escuela del espíritu. Qué maravilloso. Y esto me lleva, que mientras lo hablaba lo apunté, a Juan 1:17. Dos escuelas. Dice Juan 1:17 que, vamos a buscarlo, Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dos escuelas, aquellos que enseñaban acerca de la ley de Dios dada a través de Moisés, pero ahora aquel que es la gracia de Dios y aquel que con el nuevo pacto y aquel que con la enseñanza de su ministerio viene a enseñarnos la gracia y la verdad. Oh, gloria a Dios. Pero eso me lleva más, me lleva a otra escuela porque hay otro ejemplo de esto, hablando de dos escuelas. Y qué interesante, ¿no? Es tremendo cuando el Señor empieza a sacar lo que ya ha depositado en nosotros. Dos escuelas. Me recuerda esto y me lleva al libro de Hechos. En el capítulo 18, dice que allí había un hombre poderoso, elocuente en la escritura. Cuando leemos ese texto, escritura no está hablando de Biblia. Escritura ahí está hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, de lo que ellos tenían. Así que ese hombre elocuente en la escritura, poderoso en la palabra de la escritura, o sea, del Antiguo Testamento, se llama Apolos. Poderoso, elocuente, tremendo predicador. Sin embargo, lo escucharon Priscila y Aquilas, quienes habían sido discípulos de Pablo, entrenados por Pablo. ¿En qué? En la palabra de la gracia, en la palabra de la verdad, en la palabra del nuevo pacto, en la palabra de la victoria de Cristo. En la otra escuela, ¿qué hicieron? Cogieron a Apolos, lo llamaron aparte, lo entrenaron, lo capacitaron, le explicaron. ¿Y qué dice? Cuando seguimos leyendo en Hechos 18, dice que llamaron a otra ciudad y le dijeron, oye, reciban a Apolo, que ahora es un ministro competente del nuevo pacto. Ha pasado de una escuela a otra. Nicodemo, interesante que viene de noche. Y siempre criticamos a Nicodemo porque viene de noche. Bueno, pero vino. No importa que fue de noche. Lo importante fue que vino. Vino a Jesús. Sintió curiosidad.
fue atraído por algo que estaba burbujeando dentro de él. Rabí, Rabí, sabemos que eres maestro, sabemos que vienes de Dios porque haces estas señales, pero interesante. 2 escuelas, Daniel. 2 escuelas es el tema que el Señor te dio para que le pusieras aquí a compartir. 2 escuelas. 2 ejemplos, otro ejemplo más. Nicodemo y Pedro. Nicodemo dice, sabemos que eres maestro. Dice, y hace señales. Así que Nicodemo ve a Jesús como un maestro que hace señales, o sea, como un profeta de Dios, maestro y profeta. Pero no lo vio más como eso, solo como eso. Vemos a un Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? Dice, no, la multitud dice que este. Y Pedro brinca y dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. ¿Qué diferencia? 2 escuelas. Una escuela que tiene un logo que ven por sus ojos naturales, que ha visto que este hombre es maestro, que este hombre es profeta, que este hombre viene de parte de Dios, pero no ha visto más. Pero Pedro, por revelación del Espíritu, por revelación del Padre, el cual es soberano para impartir revelación, le revela a Pedro que que están hablando no es ni maestro, no es ni profeta, no. Este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Qué interesante, Daniel, qué interesante. Sí, me llamó mucho la atención cuando de repente pensaba esto. Trae como un flash, ¿no? Como lo que suele hacer Dios, trae como un flash y dice, lo primero que me llega cuando Dios trae algo en mi espíritu, lo primero que Él me hace en la mayoría de las veces me pregunta, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Y yo, bueno, lo primero que me vino, veo 2 confrontaciones, 2 personas. Pero en estas 2 personas traían algo diferente cada una. Por eso es que, fíjate que podemos hablar el mismo idioma, podemos estar en la misma iglesia, pero no podemos entenderlo. A veces vamos uno de un lado a otro, vamos de una ciudad a otra, y hay cosas que no entendemos aún. Aunque, digamos, somos cristianos, pero no logramos entender. Y hace poco, voy a tomar esto como un ejemplo que al principio me sorprendió y después me causó gracia y después no lograba asimilarlo. Pero recuerdo que en un tiempo atrás estábamos hablando contigo y de las cosas y reescucho que tu esposa da una enseñanza. Y yo digo, wow, le digo, Tania está gruesa, le digo, ya tiene un... Y resulta que en mi país esa palabra es una persona que muy rápida, pensar que Dios la use, muy abierta, muy inteligente. Y resulta que en Cuba parece que dice lo contrario, ¿no? Me dice, no, ella no está gruesa. Dice, ¿por qué hablas de ella que está gruesa? Entonces yo digo, hay cosas que nosotros podemos visitar un lugar, una iglesia, pero hablar el español, pero no entenderlo. Podemos hablar de Cristo, pero tal vez no tener la claridad que deberíamos tener. Si nosotros nos conectamos estas 2 personas a través de este evento, mira lo curioso que podemos llegar a ver esto. Uno no sabía que estaba frente al autor de ambas escuelas. Y el otro, porque el que dio la enseñanza en el Antiguo Testamento era el mismo que le estaba trayendo la enseñanza en el Nuevo. Mira qué curioso, pero mira lo que me vino. El mismo que le trajo la enseñanza en el Antiguo le trayendo en el Nuevo. Lo que pasa es que en el Antiguo no tenía la revelación de lo que traía el Nuevo. ¿Por qué? Porque el Nuevo era el autor de esa escuela. Entonces, por eso es que luego cuando leemos aquí, vemos que uno es de la tierra, de lo terrenal, y lo otro viene de lo celestial. Y todo lo que nosotros hemos recibido viene de arriba, no viene de abajo. Entonces, por eso es que es incompatible poder hablar de algo celestial cuando conocemos lo natural, lo terrenal. Cuando miro esto, mira qué terrible, ¿no? Podemos estar hablando tal vez del mismo Cristo, pero diferente posición. Y esto a nosotros muchas veces nos desenfoca y no llegamos a tener el mismo punto de vista en algunas diferencias. Pero a veces me gusta algo que sueles decir tú, ¿no? Que podemos hablar, podemos tener diferente opinión, pero no es necesario agarrarnos a pelear
porque hay cosas que nosotros tenemos que necesitamos una revelación, y la revelación es progresiva. La revelación no te llega en forma inmediata, o decir, bueno, hoy leí este versículo, listo, ya me explotó el espíritu, me explotó la mente y ya entendí cómo debe ser. No es así. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, y que hay gente que está llegando, como llegó Nicodemo. Muchas veces esta llegar de noche de Nicodemo, a mí se me asemeja que hay gente que llegan por debajo, así como calladita, y dicen, híjole, si lo digo estaré mal, si estaré equivocado, y no se atreven a preguntar, y no saben que a través de la pregunta tú sales de la ignorancia, porque el hecho que tú conozcas algo, un punto específico, eso te está llevando a quitar la ignorancia, pero el hecho ahora es ponerle en práctica a lo que tú has escuchado para conocer si eso es verdad o no. Amén. Este hombre se presenta de noche justamente por una inquietud, dice, sabemos, mira lo que le dice en Juan capítulo 3, esto dice, sabemos, dice, versículo 2, vino de noche, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, miren esa palabra, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que él tenía algo muy particular y no era el único que se había dado cuenta de esto, porque él dijo, sabemos, está pluralizando, había más de uno aparte de él. Después le dice en el misma conversación que ha venido de Dios. O sea, te das cuenta que al final, si nos adelantamos un poco más, vamos a ver que lo llevan a la cruz, pero no ignorando de quién era, porque ya sabían quién era. Lo importante es callar una boca que estaba descubriendo planes que todavía no era momento de descubrir. Pero ahora, volviendo a esto, a ver, dos escuelas. Qué interesante. Hemos mostrado que hay dos escuelas. Una, la rabínica dada por Moisés, y la otra que venía del cielo. Se enfrentan estas dos enseñanzas, estas dos escuelas, y ahora uno le trata de revelar la realidad del cielo, que es totalmente diferente, parte del cielo, pero no quería decir que esa ley se tenía que manejar de esa manera, se había interpretado mal. Por eso es que la gente trató por todos los medios de ajustarse a una ley que no la podía cumplir. La ley fue puesta, que yo suelo comentar esto, la ley fue puesta como una lupa para que el hombre supiera su condición de pecado, pero nunca le dijo al hombre, oye, te dejo la ley para que seas salvo por ella. Nunca dijo eso. Por eso es que el hombre, por más que se esfuerza, es imposible que alcance algo que solamente a Dios le compete, en algo que solamente con la intervención de Dios es posible. Entonces él vino a suavizar eso que para nosotros era como un golpe bajo. Amén. Y lo vino a traer por medio de Cristo. A ver, miremos. Bueno, y ahí hablando de todo eso, ¿no? Ahí seguimos, dos escuelas. O sea, sí. Dos escuelas de pensamiento. Una que cree que puede cumplir con las obras de la ley. Sí. Y otra que se ve frustrado al tratar de cumplirla, como el apóstol Pablo, el cual dice, no puedo cumplir esto. Por tanto, sabe que necesita a alguien que la cumpla por él y a alguien que lo lleve a Dios a través de ese cumplimiento, que ese es Cristo. Dos escuelas. Una escuela que se va a lo natural, que dice yo sí puedo, yo tengo, yo creo, yo lo puedo hacer. Y hay otra escuela que dice, no, yo no lo puedo hacer, yo necesito a Cristo, el Salvador. Porque decir que lo puedo hacer es negar a Cristo. Y decir que sí lo puedo, decir que lo puedo hacer es negar a Cristo. Decir que no lo puedo hacer, entonces frustra mi intento por cumplir la ley, y por tanto, por eso el apóstol Pablo es el que escribe que la ley es el ayo. Lo que pasa es que este hombre, al igual que muchos maestros, fíjate que este era maestro de la palabra, maestro de la ley era la palabra que tenían para darle instrucción. Pablo dice que la ley es el ayo, el maestro que los trajo hasta Cristo. ¿Por qué? Porque al ver que no pueden cumplir, ¿qué les queda? Clamar a Dios y le dice, y decirle, ¿y entonces qué hacemos? Esperar que Cristo viene en camino, porque estaba escrito que Él vendría. Amén. Dos escuelas, Daniel. Qué bueno. A ver, fíjate una cosa, qué hermoso, tan bueno que es Dios, que Él conoce nuestra condición limitada, incluso que ya veníamos mal, ¿no? Porque como dijimos recién, nos estamos esforzando por medio de la ley, tratar de alcanzar una salvación que nos estaba siendo imposible y que no era ese el punto de la ley. Ya dijimos, aclaramos que la ley tiene otro enfoque, que luego en otra oportunidad lo vamos a
tratar de conversar, pero lo que vemos, estas dos escuelas estaban trayendo un conocimiento real para que el nuevo que se estaba presentando, que en realmente el que estaba al frente de él ahora no era la ley. ¿Qué era lo que estaba al frente de él? La gracia. La gracia que le estaba diciendo, tranquilo, tranquilo, mire, yo te voy a explicar, dame tiempo, dame tiempo. Y yo creo que le largó una pregunta tan, digamos que suave, ¿no? Porque le dijo, mire, se la largó al nivel de él, porque como él era maestro de la ley, en ese tiempo tenía que conocer. Pero mira la pregunta que le dice. Le dice, y respondió Jesús y le dice, casi inmediatamente, no le da tiempo ni siquiera decir más nada, porque ya sabía que estaba fuera de estaba perdido él. ¿No? Está como aquellos que yo digo, aquellos porteros, aquellos arqueros que están esperando un penal que no sabe dónde va la bola. Así no sabía dónde iba. Solamente sabía que había sido inquietado por alguien como él, por las señales y los milagros. Por eso él llegó hasta él. Y sabía que provenía de alguien más que no era natural. Pero mira el versículo 3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Abel, explícanos un poquito, ¿a qué se estaba refiriendo esto? De que, oye, te tengo que decir una cosa, le dice, a ver, si no nacemos de nuevo. Y él lo tomó por el lado correcto, porque la respuesta de él estaba basada en una mentalidad del Antiguo Testamento, que era todo lo que tenía. Ellos no podían tener el nuevo porque nosotros estamos más que bendecidos porque ahora tenemos la Biblia completa, tenemos un panorama más amplio, o sea, yo diría una pantalla panorámica. Antes ellos tenían un celular para comprender la idea que quiero dar, el concepto. Ahora nosotros tenemos un cine, ellos tenían un celular, o sea que la visión era tan reducida, por eso es que cuando le dice aquí, dice, oye, mira, de cierto digo, el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Y mira, el nuevo pacto, la gracia, tienes que nacer de nuevo. Y la respuesta de Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre naciendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira, le estaba hablando correctamente. La respuesta es, él estaba hablando tan natural porque no entraba, no encajaba en lo nuevo. Era imposible. O sea que es como decir, yo calzo número 12 y me quiero poner un calzado número 9. No, ni tengo que romper el zapato de otra manera, como, o cortarme los dedos, algo tengo que hacer, pero imposible. No hay manera de encajar. Por eso que son dos escuelas totalmente diferentes, panoramas diferentes, pensamientos diferentes. Por eso cuando Jesús le dice esto, ahora la pregunta, vuelvo de nuevo. Abel, ¿qué quería decirle? Bueno, ahora, de cierto te digo que no puede ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento, pero el nacimiento él se lo trasladó natural. ¿A qué nacimiento se estaba refiriendo y cuál era? Bueno, otra vez, Daniel, dos escuelas. ¿Sí? Una que entiende lo natural, pero no entiende lo espiritual. Dos escuelas. Jesús le está hablando de lo espiritual. Nicodemo sigue entendiendo en lo natural. ¿Cómo es posible que yo entre otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo? Explícame, porque yo no lo entiendo. Claro. Porque tú estás en una página y yo estoy en otra. Tú estás en una escuela y yo vengo de otra. A ti te han enseñado en lo natural, yo vengo a traer lo espiritual. Ahora, pero es interesante que hay otra escuela. Hoy, actualmente hay dos escuelas, porque el tema es dos escuelas. Una escuela, Daniel, que cuando lee esto, cree, se imagina que Jesús le está dando al hombre la capacidad para que nazca de nuevo. Esa es la escuela de lo natural, una escuela que no ha entendido lo espiritual. Y está la otra escuela, la que entiende, como nosotros ahora que podemos entender que está la escuela, que el nuevo nacimiento es dado por la gracia y la soberanía de Dios, que el hombre no participa en nada. ¿Por qué? Bueno, tú hablaste ahí diciendo en el verso 3, Jesús le responde y dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Bueno, ¿por qué no puede? Otra vez, tenemos que ir al Evangelio y para ir al Evangelio, tenemos que ir al libro de Génesis. El hombre en el Génesis se había enseñoreado de todo porque Dios le había dado autoridad, señorío, gobierno. Dios le había dado de su Espíritu Santo para que se comunicara con él. El hombre tenía paz, gozo. Eso es lo que había en la presencia de Dios. Pero al hombre pecar, sus ojos fueron abiertos, es lo que dice el libro de Génesis. Pero sus ojos, ¿cómo se abrieron?
a lo natural. Ahora, el hombre tiene ojos naturales como Nicodemo, pero no tiene ojos espirituales. Por eso le dice, es necesario que nazca de nuevo. Espera, a ver, mira qué interesante. Tengamos un poco ahí. ¿Sabes por qué? Porque me llegó una pregunta hace poco y justamente yo creo que debe haber más personas como esta. Explícanos cómo fue, pecaron y se abrieron los ojos. ¿Qué ojos se abrieron? Porque realmente, para que conectemos que realmente es lo que estamos hablando ahora. Porque hay gente que me preguntaron, ¿pero qué ojos se abren? Si no lo estaban viendo a Dios en ese momento, entonces empezaron a mezclar y yo le expliqué la situación en la cual, pero sería bueno que lo explicáramos ahora, porque yo creo que hay más personas que tal vez tengan esto. ¿Y por qué no aclararlo? De hecho, no cae de más poderlo traer a la claridad. Amén. Bueno, de hecho hay que entender y definir algunas palabras, como por ejemplo Edén. Edén no es un lugar físico. Edén es un ámbito, un ambiente, una atmósfera espiritual. Y el hombre es puesto en esa atmósfera. El hombre no es un hombre natural. El hombre desde que Dios le imparte es un ser espiritual. Así que ese ser espiritual tiene la habilidad para hablar con Dios, para escuchar a Dios, para ver a Dios. Cuando el hombre peca, cuando desobedece el mandamiento, dice que se abrieron los ojos. ¿Qué significa? Bueno, Dios le había dicho, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Muerte espiritual. El hombre murió. ¿De qué forma? Espiritualmente. Y al morir de forma espiritual, ¿qué ocurre? Bueno, sus ojos se abren. ¿Qué ojos? Los naturales. ¿Y se cerraron cuáles? Sus ojos espirituales. Sus oídos espirituales se cerraron. Su boca espiritual se cerró, ya no pudo cantar alabanzas al Señor, ya no pudo porque no conocía, porque ya no lo escuchaba, ya no lo veía, ya no lo percibía, ya no podía tener comunión íntima con él. De eso está hablando de aquí, del nuevo nacimiento. El hombre ha muerto y es necesario que nazca de nuevo. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino Cristo, a darnos vida. Por eso toda esta secuencia termina más adelante y el verso de Juan 3:16, el clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo que no le tomó en cuenta al hombre eso, sino que lo expulsó, pero prometió que me enviaría para que todo el que crea en mí reciba la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Recibir otra vez el Espíritu de Dios y volver a ser reinsertado otra vez en el Edén, en ese ámbito espiritual donde está Cristo y donde podemos tener placer, gozo, deleite, porque eso es lo que hay en la presencia de Dios. El hombre muerto en delitos y pecados necesitaba que Cristo viniera a reconciliarnos con él. Eso es lo que está aquí hablando Jesús a Nicodemo, pero Nicodemo sigue sin entender. Jesús tiene un diálogo con él y en una parte, en un verso, no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero le dice, mira Nicodemo, si yo he hablado cosas naturales y ustedes no entienden. El 12, a ver. En el verso 12 le dice, si yo le he hablado cosas naturales y no las creen, ¿cómo van a creer si yo les hablo las terrenales? ¿Cómo van las espirituales, las celestiales? ¿Cómo ustedes van a creer? No pueden creer. De hecho, no podían creerle a Jesús porque no tenían el Espíritu Santo, pero Jesús lo sabía. A Jesús no lo sorprende nada. Nosotros cuando leemos la Biblia, pareciera que Jesús está asombrado de tanta incredulidad, que Jesús lo sorprende y que llora porque ellos lo rechazan. No, eso es lo que cuando leemos da la impresión, pero eso no es lo que está ocurriendo. Por eso esto es un libro espiritual, debemos entender esto. Jesús es el Señor, Él sabe todas las cosas. Él sabe que sabía que iba a ser rechazado. Él sabe quiénes lo recibirían, Él sabe quiénes no. ¿Por qué? Porque Él sabe que no tienen el Espíritu. Él sabe que el hombre está muerto en delitos y pecados. Él sabe que cuando hubo alguna manifestación, como cuando le dice Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Él sabe que eso fue una iluminación, una revelación que el Señor le trae. Pero ya se acabó. No hay más por ahora. Tienes que esperar. Por eso vemos un Pedro antes del día de Pentecostés y un Pedro después del día de Pentecostés. Porque si no recibimos Espíritu Santo, y de eso le está hablando Jesús a Nicodemo, y es lo que tenemos que entender aquí. Sin Espíritu Santo no tenemos nada. Por eso, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Nada. No podemos hacer nada. Si seguimos leyendo, dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, quiero detenerme un momentico ahí, Daniel, antes de contestar lo que me estás hablando de todo esto. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Dice, no te maravilles que te dijo es necesario nacer de nuevo. El viento, aquí está en el 8. Aquí está el 8, que es muy importante. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido por el Espíritu. ¿Qué significa? Que él sopla cuando quiere, a donde quiere, de la forma que quiere, de arriba para abajo, de abajo para arriba, por la derecha, por la izquierda, por allá. Porque no lo podemos controlar. Por eso tenemos que romper esta mentalidad natural para pedirle a Dios que nos dé de su mente espiritual para que podamos entender esto. El hombre no puede hacer nada para nacer de nuevo. Es una obra dada de parte de Dios de una forma soberana. Por eso dice el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación tiene que ver con palabra. Palabra, pero respaldada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora bien, qué interesante. Mira lo que dice el verso 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar tienes que ver. Si está oscuro, tú estás en tinieblas, tú no puedes ver porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Necesita de la vida de Dios. Pero aquí está hablando de dos elementos, el agua y espíritu. Ahora, hay algunos que han enseñado de forma incorrecta, para mí es de forma incorrecta, que esa agua significa el bautismo en agua. La iglesia católica lo cree así y hay otras iglesias que creen que ahí está hablando de agua, el renacimiento por el agua. No, no tiene nada que ver con eso. Te voy a decir con qué tiene que ver. Isaías 55. Isaías 55, los versos 10 y 11 dice, lo tengo por aquí apuntado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello por la cual yo lo envíe. Está hablando de lluvia, y lluvia está hablando de agua. Mi palabra es como la lluvia. Qué interesante. Palabra y espíritu. Agua y espíritu. Ahora bien, cuando vemos todo eso, recordamos que Jesús le dijo a los discípulos cuando le empieza a lavar los pies, le dice, no, porque Pedro no quería dejarse lavar los pies. Dice, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por el bautismo? ¿Porque se bautizaron en agua? No. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Limpios por la palabra. Palabra y espíritu. Esa agua simboliza la palabra. Luego, estoy aquí revisando en mis notas porque es interesante esto. Nicodemo conocía la palabra, pero ¿qué palabra? Conocía un lobo. Interesante. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la Biblia. Nosotros decimos así. Bueno, interesante que la Biblia la llamamos la palabra de Dios. Pero mira, Daniel, estuve buscando y mira lo que dice Apocalipsis 19:13. Claro, nosotros tenemos una Biblia Reina Valera 60, que es la que casi todos usamos. Pero es una traducción que está un poco confusa cuando habla de esto. Pero en la King James, la versión en inglés, y en otras versiones, cuando dice Apocalipsis 19:13, dice, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso Nicodemo conocía lo que estaba escrito, pero no conocía la palabra de Dios. Dos escuelas, Daniel. Los que conocen la Biblia, pero no conocen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Dos escuelas, Daniel. Qué interesante. Palabra y espíritu. No es lo mismo. Hay mucha gente que conoce la Reina Valera o cualquier otra versión de Génesis, Apocalipsis, muchos versos, pero aún así no conocen al Cristo de la gloria. Él es la palabra de Dios. A él hay que conocer, porque muchos tienen un conocimiento en la mente, como Nicodemo, que conocía la ley de aquí para allá, los mandamientos, todo se lo conocía a Nicodemo, era un maestro que enseñaba. Pero ahora viene Cristo, la nueva escuela, el nuevo pacto, a decir, yo soy la palabra. Yo soy el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? La palabra viva, que es Cristo, va a fluir a través de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, qué interesante.
que Apocalipsis nos habla de esto, que Cristo es la palabra de Dios. Ahora, agua es palabra, simbolizando aquí lo que está hablando, porque le dice es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahora ya tenemos el agua, Cristo está aquí. ¿Qué hace falta ahora? El espíritu. Pero ¿cuándo vino el espíritu? El día de Pentecostés. Por tanto, es necesario que se cumpliera, que Jesús muriera, resucitara y el día de Pentecostés enviara al Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo no tenemos nada. Por eso él dice, es necesario nacer de la palabra, que soy yo, que es Cristo, pero necesario que nazcan por el poder del Espíritu. Mira lo que dice Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién es el que hace que el hombre entienda? El soplo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo sopló Dios sobre el hombre? En el Edén. ¿Qué le sopló? Su aliento de vida. Y con el aliento de vida vino la mente de Cristo, vino el entendimiento, vino la sabiduría, vino el conocimiento de Dios, vino la comunicación con Dios, vino el gozo, la paz, el disfrute para con Dios. Pero eso lo perdió Dios, lo perdió el hombre. Por tanto, ahora el Espíritu Santo viene a hacer eso. Después que Jesús muere y resucita, el Espíritu Santo es el encargado de volver a impartirnos por el Espíritu el aliento de Dios, que es el Espíritu Santo ahora, para que nos dé entendimiento de todo esto. Nicodemo, tú conoces un logo, pero a partir de ahora que yo haga una obra, que yo muera, que yo resucite, déjame decirte que yo soy la palabra de Dios. Yo soy. Por eso Juan habla y dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso hay muchos que conocen la Biblia, conocen muchos versos de la Biblia, pero no conocen, por tanto no tienen la vida eterna porque no conocen al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Porque esto se trata de algo espiritual, no en lo natural. Bendito es el nombre de Dios. De eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Es necesario nacer de nuevo. El hombre no tiene la capacidad ni la habilidad. Es dada por Dios cuando Él quiere, de la forma que quiere, en el lugar que quiere, a quien quiere. Pero para eso utiliza a la iglesia. Y la iglesia que tiene la predicación del evangelio. Cuando predicamos el evangelio otra vez, Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén. Interesante, interesante. Porque mira, justamente nosotros, suelo mencionar esto, nosotros es un ministerio que estamos trabajando con los 5 ministerios, porque eso creemos, Efesios 4, 11 y 12 dice esto, que debemos, estos ministerios son 5 y que han sido puestos para edificación de la iglesia. Entonces, y hemos logrado, gracias a Dios, estamos tratando de ayudar a otros ministerios para poder ser posicionados en ellos. Hay ministerios pequeños que están tomando en cierta medida están tomando una relevancia en cuanto a este conocimiento de la verdad de los 5 ministerios, porque antes se los nombraba, pero no se los practicaba, no se los vivía. Entonces ahí hay un pequeño inconveniente. Pero cuando yo luego logro ver esto que estamos hablando hoy aquí sobre Juan capítulo 3, me gusta porque a partir del versículo 5 al 12, Jesús le hace una introducción. Para mí lo pasea por todo el principio, por un principio primero natural y después espiritual, para llevarlo al punto. Mira qué tremendo. Realmente Jesús era un maestro, pero un maestro de los maestros. Ahí no se le escapaba nada. Era es Dios, ¿qué vamos a hacer? Una sabiduría única que no hay manera de compararlo. Pero cómo lo lleva a este hombre paso a paso e incluso lo inserta en algo que tendría que ser algo. Mira cómo inserta. Primeramente, la respuesta de Nicodemo, en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mira lo que ahí le habló la mentalidad que tenía Nicodemo, pura y exclusivamente de la ley y terrenal. Ahora mira el pensamiento que le dice Jesús. Mira, ahí como lo introduce a lo que era necesario conocer y comprender, que era lo nuevo que traía Jesús. Le dice, versículos 7 y 8, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
los versículos anteriores para mencionarlo en la realidad nueva que le traía esta persona, que realmente era totalmente diferente a todo lo que él había estudiado, aprendido, lo que había concebido. O sea, venía a decir, ¿sabe qué? En otras palabras, le estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo vengo a anular lo que estabas creyendo. Yo te vengo a quitar esa mentalidad. Vengo a hacerte la más simple a la vida. Te vengo a decir que debes nacer del Espíritu. Y mire lo que le responde Nicodemo en el 9, a toda la introducción de Jesús. Le dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué quería decir? Daniel, un segundo. Sí. En esa parte, me brinca ahora mismo una experiencia que tuve con el Señor, un sueño. Porque, no sé, a Él le place darme ese sueño. El Señor me dijo en un sueño, a ver, hay muchos maestros, pero pocos conocen mi poder sobrenatural. Nicodemo era un maestro de la ley y Jesús le dice, tú eres maestro de la ley y no conoces esto. Bueno, hoy en el año 2021 hay maestros que enseñan acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de esto que estamos hablando, pero no conocen el poder sobrenatural. Ellos enseñan y después ¿qué hacen? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanta la mano, repite conmigo y ya se acabó, lo tiene. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo aquí. Esto es serio, Daniel. El poder sobrenatural es Dios. Dios es el que tiene la última palabra sobre quién nace de nuevo y sobre quién no. No es por repetir una oración, no es por levantar una mano, no es porque yo quiero. Aquí lo está diciendo claro. Esto le corresponde al Padre. Es una obra soberana que hace. Debemos predicar el Evangelio y es Dios el que lo hace. Por eso tenemos hoy gente en nuestras congregaciones llenas de gente que son buenos simpatizantes, que tienen una Biblia, que se saben versos de memoria, pero el Señor sigue diciendo, no todo el que dice Señor, Señor es del reino de Dios. ¿Por qué? No ha nacido de nuevo. Se conformaron. Una iglesia que se conformó con predicadores que les hizo creer que por repetir una oración, que por bautizarse en agua, ya la hicieron. Es como la iglesia católica. La iglesia católica bautiza a los niños y le dice, no, ustedes tienen el pasaporte directo al cielo. Cuando ustedes se vayan, ustedes van para el cielo. Si no llegan, hacemos una misa. Lo sacamos del purgatorio, pero ustedes lo metimos ya en el cielo. Eso es lo que está hablando aquí. Nicodemo no sabía esto, pero hoy en el 2021 hay gente, ministros en las iglesias, en las congregaciones, que no conocen todavía esto, que están confiando en estrategias, en planes de hombre, y esto es todo espiritual. No tiene nada que ver con el poder de Dios, con el poder del hombre, pero sí con el poder de Dios. Amén. Amén. Volviendo al punto que estábamos hablando, que está muy buena esta conversación, Señor. Digo, pues, fíjense, ¿no? En versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice Jesús, la respuesta de Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate, le hace una pregunta que no necesitaba conocer lo nuevo de lo que le traía Jesús. La respuesta él la tendría que haber sabido anteriormente. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, hoy te explicaba más o menos un concepto que tengo acerca de esto. Nosotros preparamos la ensalada y no sabíamos que la teníamos que comer nosotros. ¿A qué me refiero con ensalada? Cuando tú traes enseñanzas, conocimientos, materia, todo, y la mezclas toda y después la larga. Y después que la coman como la coman y así salió. Y no entendemos que los perjudicados somos directamente nosotros. No hay nada más. No hay otro perjudicado que nosotros. Por eso es una tarea de aquellos líderes que podamos pararnos y ayudarnos a apoyarnos. Si ustedes, como hemos dicho varias veces, ustedes entienden y comprenden de que algo está mal, llámenos, ayúdenos a crecer. Aquí no decimos que tenemos la verdad absoluta. Nosotros, o sea, después de Dios estamos nosotros. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta, que esta es la única palabra, que es la única que debe respetarse, que es la única ministerio. No estamos diciendo eso. Le estamos diciendo de que ustedes mediten la palabra. Y lo hemos dicho en conversaciones anteriores, de que nosotros no somos infalibles. Alguien dijo esta idea. ¿Sabes qué necesitas tú para equivocarte de nuevo? Para volver a tener otro error. Simplemente ser un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de fallas, está lleno de errores. El ser humano siempre se va a equivocar. No le quites el pie de él, se va a equivocar. No importa qué sabiduría, cómo la tenga, se va a volver a equivocar. Ahora,
le hace una pregunta, volviéndome, porque yo dije ensalada, porque desde un principio se manejó mal el concepto de lo que hablamos o lo que son los 10 mandamientos. No quisieron creer a la iglesia que los tenían que ejecutar para ser salvos, cuando en realidad lo que Dios hizo con esos 10 mandamientos es traerle una revelación de dónde empezaba lo del hombre y dónde terminaba, porque si no tienes ley, tú puedes hacer lo que se te da la gana. Es como explicaba hace unos días a unos alumnos que tengo, que cuando enseño la Biblia, yo le digo, mira, la ley está puesta, como en este país, tú vienes de un país que no es este, como yo, y venimos acá. ¿Tú puedes ejercer la misma ley que ejerce tu país? No. Entonces tú tienes que ajustarte a las autoridades que están ejerciendo la ley aquí en este país. Entonces tú no puedes venir a implantar algo que es tuyo, algo que te parece, algo que tú crees. No es de esa manera. Entonces, por eso es que Dios deja las leyes justamente para que entiendan el carácter moral de Dios, que eso es lo que vale, lo que importa. Es el carácter moral de Dios, porque Él te está llamando a un gobierno nuevo, a un mundo nuevo, algo totalmente diferente, que es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Le estaba diciendo a Nicodemo, mira, te vengo a traer algo nuevo, pero esto tiene que ver con su relación con el pasado. Por eso es que Nicodemo cuando contesta mal. Y le dice Jesús, porque Jesús no le va a decir, oye, en otra palabra, pero tan bruto eres, mijo, no vas a ver, no haría eso nunca Jesús, porque sabría que él no lo sabe, no sabe la respuesta, él nunca hubiera actuado de esa manera. Pero ¿por qué esta respuesta, así como le dice? Respondió Jesús, le dice, eres tu maestro, que para ser un maestro de Israel no era cualquiera, tenías que ser muy preparado, tenías que tener escuelas de gente muy reconocida y tenías que ser aprobado y reconocido entre el ambiente ese que... Pero le dice, ¿es tu maestro Israel y no sabes esto? Bueno, Daniel, ahí mismo, espérate. Dos escuelas. Sí. Pablo estudió con el Gamaliel, uno de los mejores maestros de aquel tiempo. Sí. ¿Y qué pasó? Tuvo un encuentro con Jesucristo en camino a Damasco. ¿Y qué pasó? Le cambiaron la escuela y después dice... Todo aquello lo tenía, todo aquel estudio, todo aquel por basura lo tengo, porque esto es especial, esto es glorioso, esto viene con una mejor y mayor gloria, con un mayor y mejor peso de gloria. Este conocimiento que tengo ahora de Cristo, he conocido a Cristo, porque el conocer su palabra es conocer a Cristo es conocer de su palabra, por tanto, todo aquello cambió. O sea, dos escuelas. Pablo estudió en la escuela que también me imagino que estaba a Nicodemo, que había estudiado, me imagino que estaban ahí, que se sentaban en el pupitre, me imagino que decían, déjame revisar tus notas. Sí, mira, Moisés le dio por aquí vuelta, le dio por allá. Se sabían todo eso, pero esa escuela no le había traído paz a Pablo hasta que conoció. Por eso Pablo es matriculado en una nueva escuela, con un nuevo propósito, con un nuevo plan. Sí, por eso, Abel, fíjate que por eso no había uno que pudiera encajar en esto. Por eso que cuando llega Cristo, le desbarata todo y no podían entender. Incluso más adelante ellos se encuentran con que si vamos vamos al capítulo 7, mira, capítulo 7, versículo 15 del mismo Juan, mira lo que dice. Mira lo que es. 7:15 de Juan. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber hablando de un conocimiento aún mayor del que habían estudiado? Le hablaba de lo que Jesús le estaba hablando, de lo que se habían estudiado y más de eso le estaba trayendo una revelación futura de lo que le estaba trayendo a Nicodemo. ¿A qué se refiere con esa revelación? De la gracia. La gracia estaba presente, o sea, estaba presente delante de Nicodemo la ley misma y estaba presente delante de Nicodemo la gracia misma. O sea, por eso es que él dijo, yo soy mayor. Siempre él se autodenominó que era mayor en todas las áreas. En todas las áreas. Yo soy mayor. Dice, oye, pero el día de reposo no respeta. Oye, yo soy mayor que el día de reposo. Y no entendieron esto. Él no me dice, lo tenemos que matar porque este no respeta el día de reposo. No importa qué es lo que diga, hay que matarlo. Entonces, no se entendía. Por eso cuando Nicodemo le dice esta respeto y Jesús le dice, ahí es cuando se está terminando el diálogo principalmente. Le estaba hablando Nicodemo
deja la carne, deja de mirar eso, te estoy trayendo algo espiritual, porque como lo que tú dijiste, lo que pasó en el Génesis, se cerraron los ojos espiritual, se abrieron los ojos de la carne, porque no había ojo de la carne en ese tiempo, en Génesis. Entonces no lo había. Entonces cuando se despierta lo nuevo, ahora dice, bueno, ahora ¿y esto cómo se come? Y empezaron a transcribirse las cosas. Y cuando le da la ley a Moisés, dice, wow, debemos vivir por esto porque por esto seremos salvos. Y no le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, oye, muchachos, ¿saben qué? La ley está puesta porque nuestro Dios no quiere esto, no quiere esto otro, no quiere esto. Le está diciendo lo que no, porque obviamente que lo opuesto al no es el sí. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes pueden caminar para que puedan recibir la vida eterna. Pero no le estaba hablando de una vida eterna, le estaba hablando de una mentalidad nueva, porque la gente que salió de Egipto, su mente estaba contaminada. Eso es lo que tenía, contaminación. Ahora el punto era quitar esa contaminación para poder meter lo nuevo, porque imagínate, ¿cómo tú puedes traer comida nueva, meterla en una nevera con comida podrida? Se te va a podrir, no hay manera de hacer compatible eso. Y es lo que tenía Jesús en este momento. Se había sentado él y dice, bueno, para un momento, vamos a conversarte de un punto de vista. Lo llevó paso a paso como un niño a un maestro, no era cualquier así, cualquier hallado por ahí, cualquier Daniel encontró, cualquier Abel por ahí. El tipo sabía, el tipo para estar en una cátedra esa tenía que haber sido estudiado, preparado y respaldado por gente que avalaban su conocimiento. Él tendría que haber dado enseñanza. Y no cualquiera daba enseñanza, a ver, porque había muchos en ese tiempo, muchos maestros, no era uno, dos, tres maestros, había más o menos unos 100 maestros, se calcula por cátedra. Entonces, 100 maestros por cátedra quiere decir que había maestros de más y que se turnaban porque tardaban mucho tiempo para volver a cubrir esa cátedra. Ahora, cuando habla de esto, le dice, bueno, tú no sabes esto y eres maestro. Bueno, y ahí le da otra explicación y lo vuelve a introducir a Abel. Mira, mira qué belleza. Lo vuelve a introducir, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí le vuelve a aplicar, mira qué le dice Nicodemo, te he dicho la natural. Y no la entiende, porque él no le habló por desconocimiento, él le habló por no entender, porque si tú ves la palabra aquí la palabra que resalta aquí, dice que si te ha hablado, tú no entiendes. Dice, si he dicho cosas celestiales y he dicho cosas terrenales, ¿cómo creeréis si te dijera la otra? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces le dice, si no me entiende lo otro, ¿cómo me va a entender esto otro? O sea, le estaba dando algo suave, superficial por encima, le estaba dando un plumerazo, le estaba limpiando el carro por fuera, no por dentro. El carro me refiero a la mentalidad. Y él no lo entendió. Y llega un punto a Abel que le dice, ¿sabe qué? Mira, mi querido, te voy a decir esto. Te lo voy a hacer un poco más simple. Le dice, ¿tú me hablas lo terrenal? Claro, porque tú estás aquí y tu conocimiento es plenamente terrenal. Pero el que está delante de ti, mira lo que dice el 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo que bajó del cielo? A él mismo, a Cristo. Y le dice a él mismo, y le estaba diciendo, en otras palabras, yo soy. Yo soy. Yo soy, le estaba diciendo. Y dice, pero no le dijo directamente yo soy, pero le estaba diciendo en otra palabra, el que te está hablando cosas celestiales para que tú entiendas, porque se lo estaba explicando en otras palabras, pero para que él le quedara cómodo y sencillo de entender. Ahora, a ver, una pregunta. Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A quién se estaba refiriendo de que, mira cómo lo conecta, qué sabiduría para enseñar? Mira cómo lo conecta a Moisés con la serpiente y cómo lo iban a levantar. Explícanos qué conexión tiene ese con el versículo anterior, con el que bajó del cielo.
es que él trata de explicarle en lo que ya ocurrió en lo natural cuando Moisés estaba en el desierto. Cuando Moisés estaba en el desierto, el pueblo de Israel desobedece algo que Dios había dicho. Cayeron en murmuración, cayeron y vino una plaga de serpientes. Una plaga, por decir así. Vinieron muchas serpientes y estaban picando, y al picar mordían, y al morder estaban muriendo, se estaban enfermando, estaban muriendo. El Señor le dice a Moisés que levante un asta y con un metal en forma de serpiente que lo ponga en esa asta, y le dice al pueblo: todo el que mire al que está, a la serpiente que está allá arriba de esa asta, va a vivir. Y eso fue lo que pasó. Será sanado, será curado, será liberado de este castigo, será liberado del lazo del cazador y de la peste, será liberado de esto que está aconteciendo a causa de la desobediencia. Bueno, aquí Jesús le está diciendo: de esa misma forma, yo, que fui el que subí, pero también el que descendí, yo seré puesto sobre algo alto para que todo el que en mí me mire, todo el que crea en mí, mirándome allí siendo muerto por vuestros pecados, ese va a ser salvado. Está hablando de la obra, ya empieza a profetizar de que él iría a la cruz. Estamos hablando en el capítulo 3, al principio de Juan. Por tanto, comienza a profetizar que él iría a la cruz, que él sería levantado como Moisés levantó allí a la serpiente en el desierto. Así que está diciendo yo. De hecho, la serpiente es maldita. La serpiente es maldita. Para ellos era maldita. Pero ¿qué dice la Biblia? Que maldito aquel que es colgado en un madero. Por tanto, él tomó la maldición nuestra para que nosotros pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser bendecidos, para que pudiéramos ser perdonados, reconciliados. De eso les comienza a hablar. Luego, el 15 dice: para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego llega rotundamente el 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esto es un pasaje, pero muy poderoso. Bueno, todos los pasajes son poderosos, pero tenemos que sacarle el jugo y ver con ojos del Espíritu lo que Cristo le está tratando de decir a Nicodemo. Le está diciendo, porque hay algunos que definitivamente después de leer esto siguen pensando de que el hombre puede hacer algo, y el hombre no puede hacer nada, porque el hombre, ya hemos visto en comparecencias anteriores, que el hombre está muerto en delitos y pecados, que necesita la vida de Dios. Amén. Que necesita del Espíritu Santo. Amén. De otra manera, termino con esto, Abel, porque ya vamos finalizando. ¿Sabes qué? Cuando el mismo ejemplo que tocamos aquí de la serpiente puesta en un palo, en lo que hizo Moisés, era lo mismo que le estaba diciendo Jesús para irle terminando la conversación con Nicodemo. Le dice: ¿sabes qué? El mismo que ocurrió por eso es que le trae la referencia. No era caso de conversación, sino que lo estaba llevando, direccionándolo hacia lo que le iba a ocurrir a este mismo hombre que estaba frente a Nicodemo, que iban a hacer con él lo mismo que hicieron con esa serpiente, iban a hacer con él. Así que dice, pero fíjate la particularidad que tiene. Le dice: mirarán a la serpiente y serán salvos, serán libres. Dice, mirarás, le estaba diciendo, si miran a Cristo, también de la misma manera tendrán salvación, perdón y vida eterna. Abel, ¿alguna palabra para reflexionar? Y ya terminamos. Sí, ¿cómo? O sea, otra vez vuelve a entrar lo espiritual. ¿Cómo pueden ver a Cristo si están muertos en delitos y pecados? Y en el verso 3 le dice: nadie, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero Señor, ¿cómo van a ver? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo? Bueno, yo te voy a dar la vida, y con la vida viene la vista. Pero es a través de la predicación del evangelio. Por eso, otra vez, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Evangelio. ¿Cuál predicación? El evangelio. Anunciamos el evangelio de la paz. Romanos 10:15. Anunciamos el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del perdón. Como Moisés levantó la serpiente, sí, así Cristo fue levantado para que nosotros fuéramos perdonados, fuéramos amados. Por eso Pablo no se cansa de decir: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso habla de la obra de Cristo en la cruz. Él murió y resucitó para que nosotros fuéramos perdonados, reconciliados, amados a través del sacrificio de Cristo. Es lo que está diciendo. Pero el hombre sin entendimiento, cuando lee esto,
Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, no puedes hacer nada. Por eso la tarea es a la iglesia. Lo que pasa es que hoy se han cambiado los papeles. La iglesia hoy invita a la gente que venga. No, está mal. En la Biblia no aparece en el nuevo pacto que el Señor le diga a las iglesias, hey, inviten. Pablo diciéndole a la gente, hey, muchachos, inviten, que el domingo voy a traer una predicación poderosa. No, Jesús no dijo, invítenlo, invítenlo y díganle que venga. Eso es lo que se usa hoy en día. Daniel, estamos al revés, estamos mal, no hemos entendido que Jesús fue el que dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y toquen las puertas de su casa, vayan y digan paz, prediquen el evangelio de la paz, prediquen este evangelio glorioso, sanen los enfermos, liberen, vayan. Por eso Pablo abrió tantas iglesias, porque él caminó, él no se quedó parado. Cuando la iglesia en Jerusalén no entendió esto, se quedó en Jerusalén. ¿Y qué vino? Dios le mandó la persecución. Ah, ¿no entendieron? Yo no les dije que era hasta el fin del mundo. Ah, ustedes no entendieron. Ustedes van a entender ahora. Y le mandó una persecución. A correr, pericos liberales, como decían en Cuba. A correr. Y empezaron a correr y entonces el reino es extendido porque no era en Jerusalén nada más. Pero se quedaron porque no entendían. Cuando el hombre no entiende, viene la palabra de Dios a direccionarlo. Y si aún no entiende, viene a corregirlo. Estaba allí Pedro en casa de echándose una siestecita y empezó a soñar con puerco asado. No, señor, puerco asado, no, yo no como eso. Pero tú no eres cubano. Sí, pero yo no como puerco asado, no, yo soy judío. Ah, no, mata y come. Entonces, cuando viene Dios y vas a hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere, por eso envió a la iglesia. La iglesia es apostólica, no porque tenga apóstoles. La iglesia es apostólica porque es una iglesia enviada con una comisión de ir y hacer discípulos, de enseñar, de entrenar, de predicar el evangelio. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nuestro ministerio se llama Gloria de Siloé, Daniel, Gloria de Siloé, Amén. Gloria de Siloé, God. Así que sigue las enseñanzas a través de la página web www.gloriadesiloé.com. A través de YouTube también tenemos enseñanzas en Gloria de Siloé. Búscalo ahí en el buscador de Google y enseguida te sale en YouTube ahí las enseñanzas que tenemos. Pero definitivamente 2 escuelas todavía están vigentes. Jesús le dijo a los fariseos, miren muchachos, ustedes ni entran ni dejan entrar. Una escuela que ni entra ni deja entrar. Así es todavía en el 2021 hay una escuela que ni entra ni deja entrar. Sigue poniéndole trabas a aquellos que vienen, sigue poniéndole trabas. Yo estaba en esa escuela, por eso el Señor me cerró el Timbiriche, y yo le llamo Timbiriche a un lugar donde se predica, pero no se predica de Cristo. Todo lugar que se predica usando una Biblia, pero que no se predica de Cristo, de su evangelio, de su gracia, de su verdad, de su amor, de reconciliación, para mí es un Timbiriche. Y a mí me cerraron el Timbiriche. El Señor me mandó a decir a través de un pastor, no le envío uno más. Este pastor estaba orando por mí y decía, Señor, pero si él tiene pasión por las almas, él predica santidad, él predica en contra del pecado, él predica de esto, él puede predicar lo que quiera, pero no está predicando lo que yo lo mandé. Yo lo mandé a reconciliar a las almas conmigo a través de la proclamación del evangelio. Y le dijo, y no le envío uno más, porque lo único que hace es condenar, acusar y señalar a los que yo les envío. Miren, nos quedamos en cero. Así que es lo que pasa. Fuimos enviados con un mensaje glorioso, con un mensaje, y esto es lo que respalda el Espíritu Santo, la palabra del evangelio, la palabra de la cruz. Justificado a través de Cristo tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado, resucitado y ahora consumada su victoria, gobernando a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Predicar para que aquellos que sean iluminados por el poder de la predicación, de eso estamos hablando aquí. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Los demás son estrategias de hombre que podemos tomar, quitarlas, pero vamos a la palabra de Dios. Amén, amén. Para terminar, vamos a estar orando. Quiero orar por algunas peticiones y vamos a orar por ese vecino tuyo, esa vecina tuya. Vamos a estar orando. No sé si hay alguna otra petición, ha llegado alguien más. Entonces, pero si no, vamos a estar orando por estas necesidades y las que Dios ponga en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos permitido de compartir a través de este privilegio tu palabra. Señor, gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por tener compasión y misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder haber alcanzado
a cada una de aquellas personas que no solamente ahora, sino que después de haber terminado el programa quedará grabado, y que aquellos que escuchen el mensaje de la salvación, Señor, tu Espíritu lo traerá a reflexión, a entendimiento, a revelación, porque eso es lo que va a causar tu palabra. No es que termina aquí, se termina la predicación, se terminó y quedó nulo, muerto, caduco. No, esto sigue, que cuando aquel que lo escuche, aunque hayan pasado semanas, meses, escuche bien, aquel que está escuchando, cuando escuche esto, aunque no lo hayas estado escuchando en este momento, cuando tú lo escuches, Amén. Amén. entenderás que el Espíritu Santo traerá revelación, conexión, y traerá una manifestación de su Espíritu para que cambies y acepte lo nuevo de Dios que viene con su gracia. Porque para eso es enviada la palabra. Dios no está buscando santos, está buscando pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que está buscando. Él no está buscando a nadie para condenar ni para señalar. Nosotros no somos tampoco nadie para señalar ni condenar al pecador. Eso se encarga Dios. Nosotros somos responsables de compartir el evangelio. El resto lo hace el Espíritu Santo. Nada que ver, Señor, con que nosotros digámosle que están condenados los que están en el vicio del alcohol, prostitución, droga, lo que sea, el nombre que sea. Eso no es el punto. Hoy creo que no hemos tocado absolutamente nada de esto. Lo que hemos hecho es compartir el evangelio, y el evangelio es buenas noticias, y la buena noticia es que Cristo te ama como está. No busques otra excusa, te ama como está. Me dice, pero yo acabo de abortar. Hay una mujer a abortar, no sé por qué, pero hay una mujer que ha abortado hace poco tiempo y eso no la deja en paz. ¿Sabes qué? Dios te acepta tal cual está y te llama al arrepentimiento y te da el perdón de Dios. Amén. Nadie te debe juzgar, nadie te debe señalar, porque si ni Cristo lo hace, ¿quién es el hombre que se atreve a levantar un dedo para señalar a alguien que está en las condiciones nuestras? Padre, yo bendigo al vecino de Abel, Señor, que está pasando una necesidad. Yo te pido que la palabra tuya le pueda suplir en esta tarde y que le puedas llevar lo que necesita para proveerle a esta persona lo que está pasando dentro de ese problema económico, financiero. Súplele, Señor, y ayúdale que lo que está llevando a su familia a estar en problemas de salud, Señor, tú sanes hoy. Lleva la palabra de sanidad. Lleva esta palabra, Señor, y en el nombre de Jesús, aunque ellos no lo escuchen, es tu espíritu que lleva todo lo que está en la boca de alguien que cree en tu palabra. Transmite esta palabra para que llegue a ese hogar, llegue a familia, llegue a cada individuo, hombre, mujer, niño, que lleve, Señor, un sostén, no solamente económico, sino tu palabra traiga reflejo, Señor, del Altísimo, de que tú eres real. Suple la necesidad conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias como Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Sí, gracias por seguirnos, gracias por conectarnos, gracias por seguir las enseñanzas que estamos impartiendo. Si tienes alguna petición, sea la que sea, envíanosla por un mensaje, ahí ponlo debajo de esta plataforma y vamos a estar orando porque nosotros creemos en la gracia de Dios, creemos en el favor de Dios, creemos en la provisión, creemos en la sanidad, creemos en los milagros, creemos que la mano de Jesucristo no se ha cortado para hacer señales, milagros y prodigios. Nosotros creemos. No le torcemos el brazo a Dios, sencillamente creemos, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Así que gracia y paz en abundancia. Daniel. Bendiciones, hasta la próxima. Es un gusto compartir contigo la palabra. Hasta pronto, bendiciones. Amén, amén.